Ya estamos comenzando con la base de datos. Es la base de datos que hemos manejado siempre, esta base de datos de Tierra Verde. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a utilizar la misma estructura. No se olviden que tenemos un esquema de base de datos en las relaciones, el mismo esquema que tenemos en la parte de preguntas. Entonces, podemos identificar, vamos a seducir para que se vea mejor. Tenemos 4 tablas, clientes relacionados con ventas, ventas con plantas vendidas y plantas vendidas con plantas. Cerramos nuestro esquema relacional, vamos a irnos a crear consulta en vista diseño y acá la pregunta inicial siempre es ¿qué tablas voy a agregar a la consulta? Revisamos nuestra base de datos y de acuerdo a lo que me pregunte vamos a contestar. Vamos a agregar en este caso para el primero solo los clientes. ¿Qué significa? Agrego la única tabla de clientes. Vamos a cerrar esta ventana auxiliar. Y lo que hacemos es, de momento, lo que hemos aprendido en realidad es a bajar los campos acá. Vamos a bajar nombre, apellido y sexo. Si colocamos ejecutar, acá me muestra la información de las 40 personas y lo que me muestra como resultado es la información que tengo en apellidos, en nombres y en sexo. ¿Cómo se diferencia una consulta básica a una consulta avanzada? Es que no me interesan los registros y me interesa sacar un resumen que analice la información que tengo en las tablas. ¿Cómo cambiamos en vista diseño? Siempre generamos nuestra consulta en vista diseño, así como las tablas, y hemos indicado que formularios e informes con el asistente. Lo que hacemos acá es apretar esta fórmula de suma y si vemos acá se nos ha agregado una nueva fila, una fila donde tenemos varias alternativas. Entonces está agrupado por suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta, desviación estándar, varianza, primera, última expresión y dote. ¿Qué es lo que me habilita en esta fila de total? Son funciones que puedo agregar al campo para que se calculen sobre la columna. Los que son similares son suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta, desviación estándar. Son alternativas que me permiten calcular. Suma y promedio son sobre valores numéricos y los demás, todos los demás más suma y promedio, podría aplicar en todo caso sobre otros tipos de datos como son fecha y texto, siempre y cuando se pueda interpretar tomando en cuenta el tipo de campo. En la opción de agrupado por me permite listar sobre ese campo la lista de valores diferentes. ¿Qué pasa si colocara agrupado por estado civil? Me va a salir los estados civiles habilitados en la columna, pero un solo valor por cada tipo. O sea, por soltero una sola fila, por casado una sola fila, por más que tuvieras repetidos en ese campo en todos los registros. Entonces, uno por cada valor diferente, una nueva fila en realidad. Y la otra alternativa que tenemos es donde, que me habilita esta columna, no va a salir en el resultado, pero me permite colocar un criterio de selección. No se olviden que antes en consultas básicas habíamos indicado que teníamos dos tipos de campos. Campos que voy a mostrar en el resultado y campos que solo voy a usar para colocar criterios de selección. Campos que no voy a mostrar. Entonces este donde es para indicar que este campo es para criterio, pero no voy a aplicar ninguna operación sobre la columna. Entonces es otra alternativa. Podríamos, para esta consulta inicial, lo que vamos a hacer es, me pide por sexo, por eso coloco agrupado por sexo. Quiere saber cuántos clientes tengo registrados del sexo masculino y del sexo femenino. Esta es la cantidad de los clientes por sexo. F y M me va a salir, pero para decir la cantidad le voy a colocar la alternativa de cuenta.
por sexo, ¿cuántos clientes? Eso es lo que estaríamos respondiendo si vamos a ejecutar esa consulta. Vamos a ver el resultado, cómo sale. Coloco ejecutar, me dice que son 20 mujeres y 20 hombres que están registrados en la tabla de clientes. ¿Qué pasa si quisiera ver solamente los casados? Voy a bajar el estado civil y le voy a colocar la alternativa de dónde, porque solo me interesa saber los que están casados. No se olviden que donde me va a desmarcar de manera automática la alternativa de mostrar. Y colocamos ejecutar. Dice que casados solamente hay 3. Y son 3 hombres y nada más. ¿Qué pasa si colocaría la alternativa de solteros? Vamos a ver si coloco solteros. Coloco ejecutar. Me dice que solteros son 17 mujeres de las 20 registradas. Y en hombres de los 20, 16 son solteros. Entonces me dice la cantidad de acuerdo o agrupado de acuerdo al campo de sexo. Tomando en cuenta que solo estoy considerando los que son solteros. En esta pregunta no me pide nada del estado civil, marco la columna, coloco suprimir y me pregunta determinar el número de clientes por sexo. La respuesta es 20 mujeres y 20 hombres, en la misma distribución con respecto a los dos. Vuelvo a diseño, vamos a guardar, no se olviden que esto es la consulta, la número 1, la consulta 1 de esta práctica. Hemos guardado, puedo cerrar la consulta, voy a volver a crear otra consulta en vista diseño para el segundo punto. Me pide determinar el número de clientes que tienen más de 8 años de antigüedad. Algo importante en las consultas avanzadas, no puedo usar el campo de asterisco. ¿Por qué razón? Porque asterisco son todos los campos y en este caso voy a tener que usar o un criterio de selección o voy a tener que utilizar una operación sobre la columna. Pero si no le digo qué columna o qué campo de la tabla, no tendría sentido. Entonces, una vez más les digo, el asterisco no se maneja en consultas avanzadas. En básicas sí hemos usado, pero en avanzadas no lo vamos a hacer de esa manera. Número de clientes que tienen más de 8 años de antigüedad. Voy a agregar la tabla de clientes solamente. Y lo que hacemos a continuación es bajar la fecha de registro. Y lo que necesito es el número de clientes. Voy a bajar cualquier campo porque voy a colocar la fila de total. Esta fila, este símbolo de sumatoria me habilita esa fila de total. Me dice la cantidad de clientes, solamente coloco cuenta. Y al lado, en la fecha de registro, no me interesa la fecha de registro, me interesan los años de antigüedad. Voy a colocar antigüedad. ¿Y cómo se calcularía la antigüedad? La antigüedad la vamos a calcular como 2022 menos el año, en este caso año de la fecha de registro. Estamos calculando el tiempo transcurrido en años, lo hacemos de esa manera. Entonces me va a dar en años la diferencia. Necesito agrupado no, debido a que solo me pide como condición que la antigüedad sea mayor a 8. Mayor a 8, no me dice igual, si revisamos la pregunta me dice que tienen más de 8, no 8, sino de 9 para adelante, por eso colocamos solo mayor. Sería cualquier campo con la alternativa de cuenta, no necesariamente el carnet de identidad, y al lado lo que tuviera que colocar en todo caso es antigüedad 2022 menos el año de la fecha de registro y la cantidad de valores mayor a 8, sin tomar en cuenta la alternativa de igual. Ejecutar, decimos de las 40 personas, 29 tienen más de 8 años de antigüedad. O sea, se supone que 11 tienen menos antigüedad o igual a 8 años, ¿no?
Volvemos al diseño, estamos colocando carnet de entidad o cualquier campo con la opción de cuenta. Al lado hemos puesto antigüedad es 2022 menos el año de la fecha de registro y que este valor sea mayor a 8. No voy a sacar como parte del resultado, por eso colocamos a la alternativa de nombre. ¿Qué pasa si pusiera agrupado por? Vamos a ver acá, agrupado por significa que voy a ver ¿cuántos tienen la antigüedad de 9 años? 7 personas. ¿Cuántos tienen la antigüedad de 10 años? 8. ¿Cuántos tienen la antigüedad de 11? 5. ¿Y cuántos tienen la antigüedad de 12 años? 9 personas. No me pide de esa manera, no me pide desglosado, solo me pide saber un número. Por eso colocamos donde la antigüedad sea mayor a 8 y le digo cuántos cumplen. 26 personas, 29 personas cumplen con esta condición. Esa sería la respuesta. Vamos a guardar. Decimos que esto es de la consulta número 2 que me pide. El número de registros es uno solo y el valor de respuesta es 29. Me interesa analizar la información y no tanto los registros propiamente. El número 3 me dice determinar las ventas realizadas por mes durante la gestión 2010. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a crear consulta. Necesito la tabla de ventas. Me pide el número de ventas, entonces voy a bajar cualquier campo, le agrego la fila de total y le coloco cuenta. Número es cuenta. Si me dijera el total, podía hacer suma sobre el valor que tengo en el campo. Cuenta, este es el número de ventas, pero no quiere el valor de resultado directo. Me pide agrupados por el mes solo de la gestión 2010. ¿Cómo hago la gestión 2010? Le digo acá el año de la fecha sería year. Vamos a colocar. Le puedo colocar el nombre de la columna, sí. Vamos a colocar año o fecha. Vamos a anotar de esa manera. No quiero agrupado por, porque este es un campo para colocar una condición. Entonces voy a anotar donde el año solo sea el 2010. Nada más. Pero además de eso me pide el mes correspondiente. Entonces vamos a colocar mes, en este caso mes, directo podría escribir entre paréntesis la fecha. Y vamos a anotar acá adelante mes, fecha, ¿no? El mes o mes, fecha y agrupado por, ¿no? Agrupado por el mes. ¿Cómo se interpreta? Puedo cambiar el orden de los campos, podría agarrar y mover esto adelante, ¿no? Las opciones de agrupado por van primero, luego las de cálculo como con cuenta, suma, promedio, desviación de estándar, varianza y al final vienen los campos de dónde. Ese es el orden regular para colocar los campos en las consultas avanzadas. Ejecutar dice del 1 al 9, las ventas normalmente son una venta por cada mes, excepto agosto que se ha realizado 3 ventas y septiembre que se ha realizado 2, tomando en cuenta solo el año 2010 y lo verificamos de esta manera. Estamos sacando entonces consultas avanzadas, no me interesa el valor propiamente del registro, lo que me interesa es el resumen o la operación que puedo aplicar sobre los registros para obtener estos datos que me permitan analizar el comportamiento general de la información que tengo en la base de datos. Mes de la fecha. Puedo colocar las etiquetas, no es obligatorio si no me coloca expresión 1, expresión 2 y a veces no se entiende de esa manera. Entonces por eso estamos colocando un nombre a la columna. El año solo del año 2010 tal como me pide. Vamos a guardar. Esta es la consulta número 3. Consulta número 3, ahí tenemos. Y ahora vamos a ver la consulta número 4. Me pide determinar la cantidad de plantas vendidas por año y el monto total cancelado. Voy a cerrar esta consulta.
cantidad de plantas vendidas, necesito plantas vendidas y ventas, ¿no? No puedo usar una sola. ¿Por qué razón? Porque en plantas vendidas tengo la cantidad de plantas vendidas y tengo el precio. En cambio, por año, el año está en la tabla de ventas, por eso necesito ambas tablas. Voy a bajar la fecha, voy a colocar la fila de total, no me interesa toda la fecha, sino simplemente el año. Vamos a colocar acá el año, anotamos el año de la fecha. Puedo colocar la etiqueta, voy a colocar año, vamos a copiar, año, fecha, 2 puntos, ese es el nombre de la columna. Desaparece la tabla, eso ya les expliqué antes, es porque este es un valor calculado. No tengo una tabla que obtengo directo el valor, sino que calculo a partir de cualquier campo y por eso no hay una tabla determinada. Agrupado por, necesito la cantidad, pero no voy a colocar cuenta, porque este es un número. En algunos casos me da 2, en otros 3, en otros 5, en otro 1. Tengo que sumar la cantidad vendida. Entonces voy a colocar suma de cantidad y del precio también le voy a colocar la alternativa de suma. No me dice de qué año, simplemente en general. Le diré en este año se ha vendido tanto por tanto dinero. Esta es la pregunta que me pide responder. Ejecuto. Se ha vendido del 2010 al 2016 y los montos por año es 3.000, 1.000, 2.600, 2.900, 3.800 y 4.200, que es el año con más ventas, sería en este caso el año 2016. Ya, volvemos a diseño. Esta es la consulta que me pide. El número de ventas realizado por año, pero la cantidad de plantas vendidas por año y al lado el precio que se ha cobrado por la venta de esa cantidad de plantas. Ya, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer nuestra práctica de clase. No se olviden que la práctica es la parte B. Está colgado también ahí en plataforma. Así que les pido que abran la parte B